Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni en el extranjero que está dentro de tus puertas, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre Dios, aquí estamos una vez más, Señor. Aquí estamos con un corazón, Señor, abierto, Padre, delante de tu presencia, con una intención, Señor, precisamente de poder, Dios, escuchar de ti y poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy aquí, Dios, mis hermanos y yo estamos reunidos, Padre Santo. La verdad es que no estamos aquí para ninguna fiesta, Señor. Estamos aquí, Dios, porque realmente queremos escucharte. Y, Señor, te pedimos, yo te pido, Espíritu Santo, que vengas y te muevas, Señor, entre cada fila, entre cada silla, Señor, el día de hoy, Señor, y siempre en nosotros, en nuestro corazón, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Señor, muchas veces, y lo reconozco, Dios, nos hemos perdido, Señor, en la eternidad de nuestros pensamientos. Y Dios, nos hemos perdido, Dios, en la vaguedad, Dios, de nuestro corazón, Señor, en la perversión de nuestro corazón. Pero hoy, Señor, aunque sea este momento, Padre, Espíritu Santo, permítenos escucharte a ti. Y permítenos, Padre Santo, poder hacer, Dios, lo que tú nos mandas a hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno. Tú sabes que estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya tenemos muchísimo tiempo haciendo esto. Entonces, cuando estudiamos la Biblia de una manera expositiva, como lo hacemos aquí, entonces estamos viendo versículo a versículo. Y el asunto es que cuando estudiamos versículo a versículo, la gran ventaja es que no escojo yo el tema, sino lo escoge Dios. De alguna manera, ¿no? Y entonces vamos versículo a versículo y vamos estudiando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque hace ya buen rato que Dios no nos daba una palabra así, pero hoy, pues bueno, nos va a dar una palabra así. Una palabra el día de hoy que tiene el nombre de todos, la verdad, pero al mismo tiempo no tiene el nombre de nadie. Es decir, significa que no lo hice para nadie en específico. No lo hice para Chuy, no lo hice para Oscar, no lo hice para Abraham. O sea, esto no lo hice pensando en nadie en absoluto. Lo hicimos pensando en el mandamiento que hoy nos toca estudiar, que es: guarda el día de reposo para santificarlo. Entonces, pues la verdad es que, te lo digo desde ahorita, no te va a gustar lo que te voy a decir. Perdóname, lo siento, eso es lo que tocó el día de hoy, pero te lo tengo que decir. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no es conmigo el pleito. Recuerda que es Dios hablando a tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, y sin nadie que me va a aventar piedras, recordemos que los 10 mandamientos son un reflejo de la moral de Dios, ¿ok? Recordemos que toda la ley mosaica se divide en ley ceremonial, en ley civil y también en una ley moral. Y esta ley moral es de la que hablamos aquí en los 10 mandamientos. Entonces, esta ley moral es la que ya desde el primer mandamiento podemos decir que sigue vigente. Cuando hablamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento acerca de las palabras de Jesús, siendo Dios mismo, Él mismo decía, bueno, recuerden ustedes que había dicho en la ley: no adulterarás. Y entonces yo les digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró. Y entonces es Dios mismo hablando de esa ley moral. Entonces tenemos que recordar y tenemos que subrayar esto de una manera muy importante, porque la ley ceremonial fue cumplida por causa de Jesús. La ley civil, bueno, eso tiene que ver con el pueblo de Israel y sus costumbres, pero la ley moral tiene que ver contigo y conmigo hasta el final de los tiempos, porque la ley moral está hablando acerca del corazón de Dios.
Y entonces esa moral es precisamente de la que hoy hablamos. No estamos hablando acerca de cumplir la ley, no estamos hablando acerca de ser salvos por la ley, no estamos hablando acerca de nada, absolutamente de nada de esto. Estamos hablando del corazón, de la moral de Dios para sus hijos, para su pueblo y para toda su creación. Y esta moral está implícita en su creación. Hablábamos acerca de que aquel que dice que, bueno, yo no creo en Dios, o dice yo no tengo a Dios, yo soy ateo, o como quiera autodenominarse, sin embargo él sabe que está mal matar. ¿Por qué? Porque hay una moral dentro de él, hay una moral dentro de cada una de estas personas en las cuales nosotros decimos, bueno, está mal hacer esto, está mal robar. Eso es la moral, es un principio axiológico, es un principio que nosotros necesitamos. Axiológico tiene que ver con moral. Necesitamos entender, toda la creación estamos sumergidos dentro de la moral de Dios. Dios establece herramientas y normas que llevan al ser humano a vivir de una manera diferente y alineada con el corazón de Dios. Y entonces hablamos acerca de la gente que cree en Dios, hablamos de la gente que está buscando a Dios y está buscando hacer la voluntad de Dios en su vida. Bueno, son herramientas, son lineamientos que Dios ha establecido para que tú y yo, para que los seres humanos podamos vivir de una manera diferente, de una manera conforme al propósito de Dios. Pero más allá de esto, es conforme al corazón de Dios. Recordemos, por ejemplo, un personaje muy famoso en la Biblia llamado David, el cual lo hemos recordado en muchas ocasiones como un hombre conforme al corazón de Dios. Y tal vez una de las preguntas que nos hayan surgido es, bueno, ¿y qué hacía David para poder ser nombrado que era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, imagínate, podemos hablar muchas cosas buenas de David, como que escribió las mañanitas, pero también podemos hablar que hizo muchas cosas malas. ¿Ok? ¿Recuerdas el pecado de David? Y bueno, todo ese rollo que ya hemos visto, ¿no? Pero el asunto es de que ¿por qué un hombre como David, pecador, asesino, puede ser llamado conforme al corazón de Dios? Bueno, ese no es el tema del día de hoy, pero hablamos de la moral, hablamos de este alineamiento y las normas que llevan a un ser humano a vivir de una manera diferente. Entonces, hablando acerca de la ley, hablando acerca de los mandamientos y de la moral de Dios en la vida de los seres humanos, necesitamos entender que esa moral tenemos que cumplirla. O sea, realmente, imagínate a un ateo que diga, yo no creo en Dios, a mí no me importa nada Dios, y que no sé, y entonces le dices, bueno, ve y mata pues. No, ¿por qué voy a matar? ¿Me meten al bote? Pues sí. Entonces, es alguien, aunque no crea en Dios, bueno, sabe que tiene que cumplir ciertas cosas, aún con la sociedad. Y aún la sociedad ha tomado lineamientos y normas y ha tomado leyes aún de la propia palabra de Dios. Tampoco es un tema del día de hoy. Sin embargo, la ley en la cual vivimos data o viene precisamente de la palabra de Dios, de una manera directa o indirecta. Sin embargo, el ser humano en su libertad usualmente escoge caminos o escogemos caminos diferentes al de Dios. Escogemos caminos diferentes al que Dios tiene para nosotros. Ahora, podemos hablar mucho de los de allá afuera. Podemos hablar mucho de gente que no conoce a Dios. Podemos hablar mucho de gente que no le importa a Dios y que han decidido caminar sus propios caminos. Sin embargo, hoy necesitamos hablar acerca de nosotros. Y es que nosotros también usualmente hemos llegado a escoger caminos totalmente diferentes al camino que Dios tiene para nosotros. Tomamos decisiones diferentes a lo que Dios quiere para nosotros y también actuamos de una manera diferente con respecto al plan de Dios en nuestras vidas. Los seres humanos y los cristianos también mentimos, los cristianos robamos, los cristianos deshonramos, los cristianos adulteramos, los cristianos matamos. Todo en mi vida y alrededor de mí es importante. Pero muchas veces dejamos a Dios como lo menos importante en mi vida y en mi diario caminar. Realmente podemos decir, bueno, es que Dios dice no matarás, no codiciarás, no adulterarás. Sí, pero eso se lo dice a los de afuera, ¿no? Porque ellos sí se portan mal. Y si tú te has dado cuenta en estos primeros tres, el estudio de estos primeros tres mandamientos que ya llevamos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguien se acuerda qué significa esa palabra ajenos?
Según el hebreo, holgazanería. No tendrás dioses de holgazanería delante de mí, por así decirlo. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No te inclinarás, no te hagas imagen de Dios y no te inclines delante de Él. Tercer mandamiento, lo vimos la semana pasada, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, ¿cuál es el que estamos viendo el día de hoy? Aparta el día de reposo y santifícalo. Ahora, cuando hablamos acerca de estos mandamientos, no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. No estamos hablando de alguien que no tiene nada de conocimiento del Todopoderoso. Estamos hablando realmente del pueblo escogido de Dios. Y cuando nosotros hablamos y cantamos y decimos, hemos entendido que somos el pueblo de Dios también, entonces esto es directamente para nosotros. Sí, la gente hace eso, sí, y eso es porque no conocen a Dios, son ignorantes de la palabra. Pero nosotros, aún a sabiendas de la palabra, repito, mentimos, robamos, deshonramos, adulteramos, matamos. Y entonces todo en mi vida, todo lo que está alrededor de mí, siempre como seres humanos, es sumamente importante. Lo que está alrededor de mí es importante, pero nos damos cuenta que en el transcurso, en nuestros actos, todo es importante menos Dios. Y alguien puede decir, no, pastor, para mí sí es importante Dios. Bueno, déjame seguir exponiendo esto y te vas a dar cuenta de algo. No tenemos que hacer para saber y entender esto de que mentimos, robamos, deshonramos. No tenemos que hacer un exhaustivo y profundo estudio teológico, sistemático de la Biblia para darme cuenta de que he fallado. No tengo que ser un teólogo supereminente para saber que he fallado en la palabra de Dios y para saber que he fallado en los primeros 3 mandamientos que ya llevamos estudiando. No tengo que ser un super sabio para entender que he fallado. Y he fallado en lo que se supone era lo más fácil, tener a Dios como lo más sumo y lo más sagrado para mí. No, se supone que no debí de haber fallado en eso. Si yo digo que lo amo, no debí de haber fallado allí. Y entonces he fallado en lo más obvio, he fallado en lo más fácil. Recordemos que en el primer mandamiento nos habla acerca del objeto de la adoración. ¿Recuerdas eso? El primer mandamiento nos habla acerca del objeto de la adoración. Dios no puede ser comparado con un objeto, yo lo sé, lo entiendo, pero es una manera de poder comunicarnos esto. Primer mandamiento, el objeto de la adoración. Segundo mandamiento, los medios de la adoración. Tercer mandamiento, la manera de la adoración. Y cuarto mandamiento, el tiempo de la adoración. Eso es de lo que tratan estos mandamientos. El primer mandamiento dice, bueno, es Dios a quien debes adorar. El segundo es, bueno, no lo debes adorar por ningún otro medio más que el que Dios ha establecido, ¿no? No te hagas imágenes. El tercero es, bueno, tu manera de adoración no tiene que ser falsa, sino tiene que ser genuina, directamente para Dios. No tomes el nombre de Dios en vano. Pero hoy vamos a recaer en el cuarto mandamiento, que es el tiempo de la adoración. Guarda el día de reposo. ¿Por qué debemos de dar tanta importancia al tiempo? Quiero empezar, o quiero que tengamos esto en nuestro corazón. ¿Por qué debemos de dar tanta importancia al tiempo? ¿Por qué el tiempo es tan importante? Bueno, el tiempo es un recurso muy escaso y es un recurso irreemplazable. O sea, tú no puedes reemplazar el tiempo con otra cosa. Es un recurso irreemplazable. El tiempo es indefinido, el tiempo es intangible, no podemos variar en el tiempo, no podemos retroceder el tiempo, no podemos adelantar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Entonces, ¿por qué es tan importante el tiempo? Mucha gente dice que el tiempo es dinero, el tiempo es oro, pero ¿sabes algo? El oro no puede comprar el tiempo. Nunca nadie lo ha podido hacer eso. Pero sí podemos desperdiciar el tiempo. Y el desperdicio del tiempo es un mal que afecta a mucha gente. Muchísima gente desperdicia su vida, desperdicia su tiempo en quién sabe cuántas cosas tontas. Y entonces malgasta su tiempo también. Se desaprovecha el tiempo, se malgasta el tiempo y no le damos el valor que merece en nuestras vidas al tiempo. En muchas ocasiones he preguntado a personas en ocasiones mayores que yo y les digo, bueno, ¿qué es lo más importante para ti? Después de haber vivido una vida, después de haber vivido quién sabe cuántas cosas, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Haber tenido dinero o el tiempo?
El tiempo que tienes o el tiempo que desperdiciaste o el tiempo que tuviste, ¿qué es lo más importante? Y prácticamente todos me han dicho el tiempo. El tiempo es algo sumamente importante para nosotros, para los seres humanos, me refiero a nosotros. Y es posible hacer dinero, cualquiera puede hacer dinero, ¿cierto? Bueno, en un día compras una bolsa de churros y entonces te pones allí en la banqueta de tu casa y comienzas a vender churros con salsa allí. Y cualquiera puede hacer dinero, es posible hacer dinero, sí, pero nadie puede hacer tiempo. Tú puedes hacer tiempo, tú puedes como ganar tiempo, tú puedes así como que comprar tiempo, es algo que no se puede. Entonces el tiempo es más valioso que la riqueza, si lo llegamos a comparar de esa manera. El tiempo es mucho más valioso que las riquezas. Por eso debemos de pensar en la mejor manera, en la mejor forma de invertir nuestro tiempo. ¿Ok? Es algo muy valioso, es algo irreemplazable, es algo indefinible, es algo intangible. No podemos variar, retroceder, adelantarlo. Entonces tengo que pensar en la mejor manera de aprovechar e invertir mi tiempo. ¿Cómo es que yo voy a hacer en mi vida? ¿Qué va a pasar, no? Y entonces tal vez te estás acordando, porque yo me estuve acordando de muchas cosas en las cuales he perdido mi tiempo. La verdad, o sea, igual que tú, yo también he llegado a perder el tiempo en muchas ocasiones y aún todavía hasta el día de hoy, ¿no? Pero una de las cosas que más me arrepiento de haber perdido el tiempo es no haber pasado el tiempo suficiente con mis hijos. Y tal vez alguien puede decir, bueno, aprovechale el día de hoy para que estés viendo la tele, de vaya y abraza a tus hijos. Bueno, sí, y realmente así somos todos, ¿no? Y entonces decimos, ay, si yo hubiera pasado ese tiempo con mi hijo, bueno, y entonces lo tuvieras el día de hoy, pues a lo mejor seguirías viendo la tele, quién sabe. O sea, es tan contradictorio este rollo. Pero quiero que tengas eso, ¿no? El tiempo es lo más valioso mucho más que las riquezas. Y entonces tenemos que invertirlo bien, teniendo claridad sobre cuáles son las actividades en las que perdemos tiempo y ser conscientes de las interrupciones y de las distracciones que tenemos en nuestras vidas. Ok, el tiempo es valioso, no puedo desperdiciarlo, no puedo desperdiciar el tiempo, por ejemplo, ahorita. Ustedes, ¿no? Estamos aquí reunidos y entonces ustedes vienen con un objetivo y la idea es, bueno, vengo a escuchar palabra de Dios. Entonces tenemos una hora, por así decirlo, una hora de las cuales ya van 15 minutos. Yo no puedo perder el tiempo en decirte, mira, déjame te cuento un chiste de Pepito o cosas de esas. No puedo atreverme a hacerte perder tiempo. Y aún cuando vienes tal vez desde tan lejos, no puedo atreverme a que tú malgastes este tiempo, sino tengo que compartir, tengo que compartir verdad y tengo que compartirte palabra de Dios, porque se supone que a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios. Y entonces tenemos que entender la claridad sobre cuáles son las actividades en las que perdemos tiempo y ser conscientes de en qué estoy aprovechando o mal aprovechando, malgastando mi tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice algo específico acerca del tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Todavía no entramos al mandamiento, pero quiero que entendamos esto. Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tienes? Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos versículos nos hablan acerca de algunas características de lo que Dios quiere para nosotros. Y la primera es, despiértate. O sea, no estés holgazán, despiértate. Haz las cosas que tienes que hacer. Levántate de los muertos. Alguna vez, tenía un primo que no lo voy a balconear. O tengo un primo que no lo voy a balconear. Pero ese primo se dormía, o se duerme, no sé, como si estuviera muerto, mano. O sea, le decíamos, levántate, levántate. Levántate, y le agarramos la mano y no se despertaba. O sea, era bien difícil despertarlo.
Bueno, y ya sabes, ¿no? Pues le hacemos travesuras y cosas así, pues no se despertaba, pues bueno. Entonces imagínate a alguien que dice la palabra: hey, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Es como si realmente nosotros al estar dormidos, al estar así, bueno, es que formo parte de una sociedad de muerte también y de pecado. Es algo latente, es lo que pasa. Pero también dice, versículo 15, andad con diligencia. O sea, caminad diligentemente, con sabiduría, con claridad. Y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio? Un necio es aquel que piensa que tiene la razón aún sin tenerla. Ese es un necio. Y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Estamos hablando del tiempo. Los días son malos. No seáis insensatos, dice, no, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, para poder caminar, es un resumen, es un compendio de esto, para poder saber cómo aprovechar el tiempo, para poder caminar bien en mi vida, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque el tiempo se va y ya no regresa, entonces tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y no solamente conocerla, sino también hacerla. Y dice este pasaje, aprovechando bien tu tiempo, de una manera sabia y no de una manera necia. ¿Ok? Ya aclaramos. Un necio es aquel que piensa que tiene la razón aún sin tenerla. Hay un autor que se llama Albert Mohler, y este autor dice que los seres humanos, hablando específicamente de los cristianos, pero de todos en general, dice que tenemos un déficit de atención teológica. ¿Qué significa eso? Tenemos un déficit de atención teológica. Eso significa que nos distraemos muy fácilmente con lo que ocurre a nuestro alrededor. Y terminamos haciendo cosas que a Dios no le interesan. Y no hacemos realmente lo que a Dios realmente le está interesando. Entonces, ese déficit de atención teológica significa, nos importa todo menos Dios. Y de repente cuando estamos aquí, estamos buscando a Dios y estamos tratando de escuchar a Dios, entonces ese déficit de atención teológico nos lleva a voltear para todos lados, a pensar en quién sabe cuántas cosas. Y entonces ese déficit de atención teológico lo tenemos, dice. ¿Nunca te ha pasado que, por ejemplo, cuando estás escuchando una predicación, pasa la mosca y te distraes? O sea, se escucha un pajarito y te distraes. O pasa cualquier cosa y el asunto es distraerte. Y cuando realmente hay una situación como una película, puedes estar ya hasta 2 horas, ¿no? Sentado y no pasa nada, y aquí a los 15 minutos ya te quieres salir porque ya no aguantas. Porque o hace frío, o hace calor, o te estás durmiendo, o ya te dio el torzón, o te dio el calambre, o no sé, o algo, o tu esposa te tiene harto porque está pellizcando las lonjas, te está diciendo ándele. No sé, pero siempre tenemos ese déficit de atención teológico, nos distraemos fácilmente. Y eso nos lleva a no hacer lo que Dios quiere para nosotros, sino hacer lo que yo quiero y lo que a mí me interesa. Ahora, aquí está el problema. En nuestra vida tenemos más presentes las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Okay? En nuestra vida tenemos más presentes las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios. Fácilmente perdemos interés en las cosas del reino de Dios para poner nuestro interés, para poner nuestro tiempo y para poner nuestras fuerzas en las cosas del mundo. O sea, de repente el reino de Dios no me importa. Y el problema es que Dios no es el centro de atención del mundo, y nosotros nos dejamos llevar por eso. Al mundo no le importa Dios. Al mundo no le interesa Dios. Al mundo no le interesa tener temor de Dios. El mundo no camina así. El mundo no va así. El mundo hace lo que se le pega la gana. El mundo hace lo que quiere. Y el mundo no busca a Dios en su vida y en su corazón. Entonces, el mundo ha ideado toda una serie de circunstancias, una serie de entretenimiento, una serie de muchas cosas que nosotros somos partícipes en muchas ocasiones de esto. Y entonces
nosotros nos dejamos ir por la atención del mundo y nos dejamos llevar por el interés del mundo. Realmente a Dios no le interesa eso. Yo les decía, por ejemplo, a los muchachos del proyecto Daniel, ¿qué significa el reino de Dios? Y entonces estuvimos ahí platicando acerca de qué significa el reino de Dios. El versículo fue, el día de ayer, el versículo fue: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, ¿qué significa buscar el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y realmente, mis hermanos, necesitamos entender realmente de verdad y buscar qué es el reino de Dios. Porque aquel que no sabe, que no entiende qué es el reino de Dios, entonces no lo va a buscar. Y entonces tal vez mucha gente puede decir: el reino de Dios es ir a la iglesia. No. El reino de Dios es tener un pescadito atrás de tu coche. No. El reino de Dios es venir a la fiesta de Navidad, que va a ser el 17. No. El reino de Dios es hablar bien cristianamente. No, no es eso. El reino de Dios es mucho más que eso. Con eso comenzamos, sí, pero es mucho más que eso. Y mucha gente tiene una ignorancia muy grande acerca del reino de Dios. Aún los cristianos tenemos una gran ignorancia acerca de lo que es realmente el reino de Dios. Y entonces buscar el reino de Dios es así como que, pues, no lo conozco, ¿para qué lo busco? O no entiendo, no sé cómo es, ¿no? Si yo te digo, en toda esa pila de cosas, ve y búscame la espiruqueta, tú vas a decir, pues, ¿qué es eso? Bueno, tú búscamela, está allí. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, te vas a cansar de buscarla y nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Aunque esté enfrente de ti, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no sabes qué es eso. Ni yo sé qué es eso. O sea, nomás me lo acabo de inventar. El asunto es, cuando tú no conoces algo, aunque esté enfrente de tus narices, no vas a poder identificarlo y no te va a interesar. ¿Qué es realmente el reino de Dios? Bueno, podemos hablar muchísimo acerca del reino de Dios, pero ese no es el tema hoy. Búscalo en tu casa, pregunta, investiga, estudia. ¿Qué es realmente el reino de Dios? ¿A qué se refiere el reino de Dios? ¿Por qué yo tengo que buscar primero el reino de Dios y después la justicia de Dios? Y entonces todo viene por añadidura. ¿Qué es realmente? Bueno, sigamos en este asunto del tiempo y sigamos hablando acerca de este cuarto mandamiento. Isaías capítulo 5, versículo 20. Búscalo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Isaías 5, 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que no son prudentes delante de sí mismos. ¿Okay? Aquí está hablando acerca de algo que está pasando en nuestro mundo, algo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Y qué está pasando? A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y esto está pasando todos los días. La gente hablando, por ejemplo, acerca de la sexualidad. Hay cosas que le dicen bueno, pero no es bueno. Hay cosas que la gente le dice malo, pero no es malo. En este mandamiento, el cuarto mandamiento, tenemos un día señalado en que los hombres deben dejar a un lado todas sus actividades y sus responsabilidades normales para buscar formalmente a Dios. Eso es de lo que habla este mandamiento. Buscar formalmente a Dios. El Señor ha reclamado un día como suyo. Y bueno, ¿y qué significa como suyo? ¿Qué significa que es suyo? Tengo que explicar eso. ¿Qué significa que es suyo? Bueno, es de Él. Él lo hizo, Él lo creó, Él lo inventó, entonces es suyo, es de Él. Y entonces en este mandamiento los hombres, dice, deben dejar a un lado todas sus actividades y responsabilidades normales para buscar formalmente a Dios, al Señor. Eso significa el día de reposo, eso significa santificar el día de reposo. Los humanos, los hombres, nos enredamos en el mundo de una manera indebida. Nos dejamos controlar por las presiones del mundo, por las obligaciones,
por las responsabilidades que se convierten en algo mucho más importante que Dios. ¿Ok? Todas las cosas que el mundo persigue, de repente nosotros también queremos perseguirlas. Todas las cosas que al mundo le importan, nosotros también queremos que nos importen, ¿no? Pero cuando entendemos que nosotros somos pueblo de Dios, todas las cosas cambian. Y tenemos que entender que no somos de este mundo. Y tenemos que entender que aunque estemos viviendo aquí, las cosas deben de jalar de una manera diferente en nuestras vidas. Te vas a dar cuenta ahorita más adelante. Bueno, entonces, este cuarto mandamiento habla acerca de que los hombres deben apartar un día para Dios en donde no haya responsabilidades normales, como todos los demás días, en donde busquemos formalmente el rostro de Dios y adorar a Dios. Ahora, para adorar a Dios se necesita tiempo, ¿ok? Para adorar a Dios se necesita tiempo. Se necesita tiempo para tener una relación con Dios. Imagínate que tú conoces el día de hoy, en la mañana, a alguien totalmente nuevo en la calle. Lo conoces. Bueno, ¿le darías las llaves de tu casa inmediatamente? ¿Le darías a tus hijos para que los lleve a la tienda inmediatamente? ¿Tú se los darías? Yo no. ¿Le darías, por ejemplo, si tienes coche, moto, bicicleta, le dirías, bueno, mira, súbete, te la presto por unos días y después me la regresas? ¿Tú harías eso? Bueno, eso parece como una tontería, ¿no? O sea, no, yo de menso se la doy. ¿Yo por qué le voy a andar dando eso si lo acabo de conocer? Entonces, para adorar a Dios se necesita tiempo. Para tener una relación con Dios se necesita tiempo. El problema es que, como ya sabes y lo hemos dicho anteriormente, el problema ahorita es que todo lo queremos instantáneo, ¿ok? Queremos, o sea, hay comida instantánea, o sea, tú puedes ir a China en un segundo, en este momento. ¿Por cómo? Pues a través de las redes sociales. O sea, nada más marcas a tu amigo que está en China, pum, 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 y ya te habla. ¿Cómo está usted? Y ya te dice. ¿Para qué me despertates? Aquí es de noche. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras así bien rápido. El asunto es de que todo eso así bien rápido nos convierte en que todo lo demás también lo queremos rápido. Pero adorar a Dios y una relación con Dios se necesita tiempo, invertir tiempo con Dios. Se necesita tiempo y también se necesita paciencia. Las cosas no se dan inmediatamente. Una planta, imagínate que el día de hoy te comes una manzana en la mañana y entonces vas y siembras la semilla de manzana, esperando que el día de mañana ya haya un árbol completo, repleto de manzanas. O sea, ¿eso pasa? No, tienes que dedicarle tiempo, tienes que tener paciencia. Hasta dentro de 5 años, cuando da realmente el árbol de manzanas, da manzanas, puedes disfrutar de esas manzanas. Y entonces, imagínate, ¿para qué esperar tanto tiempo? No, pues mejor me voy al mercado, me voy a Soriana, me voy a donde yo pueda ir, compro una manzana. ¿Para qué me espero tanto tiempo? Bueno, esa es una idea que de repente traemos corriendo en nuestras venas. Queremos todo a las carreras. Queremos todo así. Y la relación con Dios no es así. No. O sea, Dios no se mueve al tronar de mis dedos. Dios se mueve a su tiempo, en su soberanía y en su autoridad. El asunto es que no nos gusta, porque estamos tan acostumbrados a lo otro. Para tener una relación con Él se necesita tiempo. Y nuestra premura, nuestro interés, nuestra devoción, nuestras responsabilidades nos quitan el tiempo que es realmente de Dios. Estamos más interesados en lo que el mundo ofrece que en lo que Dios te está diciendo. Estamos más interesados y tenemos más devoción por el equipo de fútbol que está jugando este día en la mañana que realmente por estar escuchando de Dios. No escuchándome a mí, escuchando a Dios en tu vida. Tenemos más interés por cuánto dinero yo puedo ganar el día de hoy trabajando horas extras, horas triples y horas cuádruples porque es día festivo, ¿no? Y muchos ya están haciendo cuentas porque ya te dijo el patrón, vas a trabajar el 25 y vas a trabajar el primero y ya estás haciendo cuentas. Bueno, si trabajo es domingo, no me va a salir un montón de feria. Y ya estás haciendo cuentas, tus intereses están en otro lado. Entonces nuestra premura, nuestro interés, nuestra devoción. En Estados Unidos, por ejemplo,
se juega un partido muy importante y se viene en unos meses, el partido del Super Bowl. Y en el Super Bowl prácticamente Estados Unidos pone una pausa ese domingo. Y no importa si está nevando. He visto partidos del Super Bowl cayendo nieve, pero está atiborrado los estadios. Igual aquí en México, o sea, no nada más allá, en todos lados. El asunto es, si tan solo los cristianos tuviéramos 5% de devoción como tiene un aficionado al Super Bowl o a la final de fútbol, el mundial de fútbol, si tan solo tuviéramos 5% de devoción de que ellos tienen, no hombre, aquí estaría lleno. Estaríamos llenos. Porque nos importa más allá. ¿Sabes cuánto cuesta un boleto de la final de fútbol, de la final del campeonato de fútbol de la FIFA? ¿Sabes cuánto cuesta? Cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Un boleto para el Super Bowl cuesta alrededor de ¿cuánto? ¿Cuánto te imaginas? ¿Cuánto, Bernardo? $20,000. 200,000 pesos. O sea, ¿quién se gasta en un ratito 200? ¿Quién tiene eso? Bueno, hay gente que se pasa todo un año ahorrando para gastarse 200,000 pesos en un boleto para ir a sufrir frío allí. O sea, realmente para que te dé frío. La iglesia en Estados Unidos gasta más en disfraces por Halloween que en misiones internacionales. Escucha, la iglesia cristiana, cristianos, no estamos hablando de paganos, cristianos gastan más dinero en disfraces de Halloween que en las misiones. Échale. El mundo nos está llevando así como una ola en el mar. Tú no puedes contra el mar, te lleva así y entonces te destruye y te lleva allá, y estamos yendo para allá. Marcos capítulo 2 versículo 27. Marcos 2, 27. Con esto quiero decirte pues precisamente que el ser humano tiene otros intereses. No les importa a Dios, no nos importa a Dios. Me voy a incluir en esto también. Marcos capítulo 2 versículo 27. Dice Jesús, hablando de Jesús, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Señor del día de reposo, que Él es el dueño del día de reposo. Él es el dueño de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca del cuarto mandamiento. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces, fíjate bien, te voy a contar algo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ¿sabes lo que es la ONU, verdad? La Organización de las Naciones Unidas. Ellos hicieron un artículo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esta declaración está: todos los seres humanos tenemos derecho a una educación. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener paz. Todos los seres, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero el artículo 24 de esa ley o de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 24 establece, fíjate bien, establece el descanso como algo obligatorio en el ambiente laboral, ¿ok? La Organización de las Naciones Unidas establecen el descanso como algo obligatorio en el ambiente laboral para no sobrepasar los límites de las capacidades humanas y por ende morir. ¿Ok? Hay una palabra en japonés. Sí, pues somos medio internacionales aquí. Pues de una vez vamos a hacerlo, ¿no? Te digo palabras en hebreo y palabras en griego y también ya estamos hablando chino. Entonces, japonés, pues ¿qué tanto es? Hay una palabra en japonés que se ha culturalizado, y esa palabra es la palabra karoshi. Así es la palabra karoshi. No sé si así se diga, no, yo no hablo japonés. Karoshi. Y karoshi en japonés significa muerte por exceso de trabajo. Y realmente hay gente que muere por trabajar demasiado. ¿Tú te cansas? Sí, yo también me canso. Unos nos cansamos más que otros, ¿no? Y entonces esto habla acerca de descansar.
Y las Naciones Unidas hablan acerca de esto y dicen, descansar es bueno. Pero ahora nosotros entendemos que descansar en Dios es mucho mejor. Fuimos hechos para esto. ¿Para qué? Para descansar. Bueno, fuimos hechos con esto también. Fuimos hechos a lo mejor para trabajar, sí, pero también tenemos que descansar. Y esto no es algo así como religioso. Guardarás el día de reposo y no trabajarás en ese día. Y entonces dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea, no estamos hablando solamente acerca de que no tengas que trabajar o que tengas que descansar, sino estamos hablando como hijos de Dios acerca de descansar en Dios. Fuimos hechos para esto. ¿Para qué? Para descansar en Dios. Para descansar en Él, para que nuestro reposo sea Él. Hebreos capítulo 4, búscalo. Hebreos capítulo 4. ¿Cuál es la palabra en japonés? Karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Hicieron algunos estudios los japoneses y encontraron que había unos japoneses que trabajaban prácticamente 16 horas al día, ¿ok? Y entonces ese cuate no duró nada en su trabajo, ¿ok? Y de ahí salió esta palabra, la palabra karoshi. Cuando una persona está agotada por exceso de trabajo, estrés, por no comer, por no dormir, está agotada. Hebreos capítulo 4, versículo 4, dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy dice, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ok, fuimos hechos, fuimos creados para que nuestro reposo sea Dios. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de buen uso de tiempo, estamos hablando del cuarto mandamiento, que es guarda el día de reposo para santificarlo. Bueno, como hijos de Dios, tenemos que entender que el Señor es nuestro reposo y que el Señor es mi reposo. Porque yo puedo decir, bueno, y lo he estado experimentando en los últimos meses, mi hermano. O sea, yo puedo decir, ya tú has conocido mi situación anteriormente, ansiedad y cosas así como esas que me han estado pasando, pero el asunto es, yo decía, bueno, tengo que acostarme un rato, tengo que descansar un rato, y bueno, sí, las cosas pues ahí medio chiles, ahí se componían. Pero el asunto es, una y otra vez Dios me cachetea y me dice, ¿neta? O sea, ¿ya te fuiste a acostar? ¿Y ya tú crees que con eso se va a solucionar todo? Y yo digo, sí. ¿No? Y dice, bueno, ahí te espero un ratito. Y entonces Dios dice una y otra vez, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy realmente el reposo que tú necesitas. ¿Por qué le estás jugando a mí? ¿Por qué le estás jugando al payasito? Queriendo encontrar tu reposo en otras partes. Te estoy hablando a ti, Alejandrito Servín. Despiértate tú que duermes, porque estás como muerto. Despiértate tú que duermes, porque yo soy tu reposo. Anhelas tus vacacioncitas. Me dice a mí, pues, o sea, yo. Anhelas, tú quieres descansar, pero nunca te has dado cuenta que yo, Jesucristo, soy tu reposo. Sigue batallándole, sigue batallando con tu vida, sigue batallando con tus pensamientos, sigue batallando con lo que tú dices que batallas, si no vas a hacer caso a lo que te estoy diciendo el día de hoy, que yo soy tu reposo. El propósito, mi hermano, ya terminé de hablar de mí. El propósito es que este día, el día de reposo, es para el bienestar espiritual del hombre.
Sin embargo, el reposo no lo usamos correctamente. Lo usamos para nosotros mismos. Realmente eso es para lo que lo usamos. No lo usamos correctamente. Decía en Efesios que no seas insensatos en la voluntad de Dios, que no andes como necios, sino como sabios, caminando diligentemente en el propósito de Dios para tu tiempo. Y entonces el cuarto mandamiento habla acerca del tiempo, de cómo adorar a Dios. El tiempo para adoración a Dios. Y Dios ha establecido un tiempo para todos nosotros. El hombre trabaja 6 días y descansa 1. Así está establecido desde el libro de Génesis. Y no es que Jesús o que Dios se haya cansado de hacer, ya me cansé de hacer tantos árboles, ya me cansé de hacer no es que Dios se haya cansado de eso, sino que Dios lo establece y dice Jesús en Marcos, lo que acabamos de leer, el día de reposo se estableció por causa de los hombres, no por causa de Dios, sino por nosotros mismos. Nos vamos a volver locos si no descansamos. ¿Quién está a favor del descanso? Yo estoy a favor del descanso, pero hoy no es solamente eso, sino estamos a favor del descanso en Dios. Todo hombre necesitamos descansar. Nadie puede trabajar para siempre. ¿Sabes cuánto tiempo puede durar una persona sin comer? ¿Sabes cuánto tiempo aguanta? Bueno, yo nunca lo he intentado porque eso de no dejar de comer pues no es lo mío, ¿verdad? Entonces dicen por allí que puedes durar tomando agua hasta 2 meses antes de empezar a sentir cosas raras en tu cuerpo. Bueno, hambre sí, pero ya sabes. ¿Sabes? O sea, puedes durar muchísimo tiempo, hasta 2 meses. ¿Cuánto duró Jesús en su ayuno? ¿Te acuerdas? 40 días, 40 noches. Bueno, ¿sabes cuánto tiempo tarda una persona en empezar a morirse, realmente a morirse, cuando no descansa, cuando no duerme? 3 días. Al tercer día empieza ya taquicardias, empieza ya a sentirse ansioso, empieza ya su corazón a trabajar de una manera diferente. Al tercer día, cuarto día, ya anda sintiéndose que se muere si no duerme. Yo nunca lo he comprobado, pero el día que no duermes, andas de mal humor, le andas regañando para todos lados. Y estoy diciendo que no es que, ándale ya, vamos a la iglesia, vamos a llegar bien tarde. No, que pues ya no vamos, ya es bien tarde, ya para qué. Pues aquí vamos a ver, vamos a prender el enlace. Bueno, aguas con el enlace porque sale el diablo. No usamos correctamente el día de reposo, lo usamos para nosotros mismos. Cuando yo trabajaba hace ya algún tiempo, contrataba gente, por cierto, si te acuerdas que te he dicho, y entonces pues tenían que trabajar los domingos. Y les decía, pero tienes que trabajar el domingo, mano. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Y muchos decían, no, es que el domingo es sagrado para mí. Yo decía, a ver, cristiano, fuerte, tú no te amedrentas por nada de lo que te diga el mundo. A ver, cuéntame, ¿qué haces los domingos? No, el domingo es sagrado para mí, licenciado. Lo que pasa es que el domingo voy con mi familia, y el domingo ando para arriba, y ando para abajo, y el domingo esto, y el domingo aquello, así. Bueno, ¿sabes qué hacen realmente gente así el domingo? Van y se iba al fútbol todo el día y se emborrachaban en el fútbol, y llegaba a su casa y toda la semana que había ganado del sábado y que había sacado su dinero pues se la gastaba, y regresaba el domingo en la noche y ya no tenía para comer el lunes en la mañana. Eso era su sagrado domingo. ¿Cuánta gente hay así? No sé. Pero también tenemos que entender que aunque yo no vaya a eso, que aunque yo no haga eso, solemos usar el domingo para nosotros mismos. Pues que no es para descansar, que no es para mí mismo. Sí, pero Dios es nuestra prioridad. Unos dicen que no pueden asistir a la iglesia porque tienen cosas más importantes que hacer. Tal vez nuestros labios no lo digan, mi hermano, pero nuestros hechos declaran que no quieres tener nada que ver con Dios si no guardas el día de reposo. Mi decisión, decimos, es más importante que la decisión de Dios, porque Dios ya decidió que los domingos, hoy te voy a platicar del domingo, de sábado y sabbat, todo eso. Dios ya decidió que el domingo es el lugar para reunirnos, es el tiempo para reunirnos, pero hoy es domingo, al rato, después.
Mira, va a predicar bien gacho. O sea, y ya sé lo que va a predicar el día de hoy, ¿para qué voy? ¿No? O nada, después ahí me pongo al corriente, ¿no? Creo que mi decisión es más importante que la de Dios. Dios dijo, yo quiero que apartes el domingo para ti. Yo quiero que apartes el día de reposo para ti, para santificarlo. Y entonces decimos, Señor, tengo cosas más importantes que hacer, Señor. Perdóname. Ay, Diosito me va a perdonar. Ay, mis labios dicen una cosa y mis hechos declaran que no quiero tener nada que ver con Dios. Aclaro que no lo estoy diciendo por nadie en específico, pero al mismo tiempo lo estoy diciendo por todos. No estoy diciendo de todos. Mira, cuando entendemos que somos hijos de Dios, cuando entendemos que realmente, dice el pasaje aquí, dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Entonces eso significa que Él es mi redentor. Entonces cuando yo entiendo que Él es mi redentor y que Dios me está pidiendo que pase tiempo con Él, yo no puedo ser más sabio que Dios. Yo no puedo empezar a buscar algo más importante que Dios, como si realmente hubiera algo más importante que Dios. Yo no voy a la iglesia porque X, o sea, ¿cuántas cosas puedes decir? Yo no sé. Solamente tú sabes qué sí o qué no, pero tenemos que entender algo. Si tú conociste a Dios a los 40 años, el resto de tu vida, todos los domingos, ya están apartados para Él. ¡Oh! ¿Por qué? Bueno, yo no dije, ahí está. Eso no es mi regla, es la regla de Dios. Si tú conociste a Dios a los 15 años, el resto de tus domingos son para Dios y no puedes irte a otro lado. Mi decisión, yo creo como ser humano que mi decisión es más importante que la de Dios, que mis decisiones, que lo que yo escojo es mucho más importante que Dios. Lavar todos tus uniformes del trabajo el domingo en la mañana es más importante que ir a escuchar la palabra de Dios. Eso es. Irte a comer menudo el domingo en la mañana es más importante que escuchar la palabra de Dios en tu vida. Eso es lo que nosotros creemos que es más importante que Dios. Ir a bañar a mis perritos es más importante en la mañana que ir a buscar a Dios. Irme a ver el fútbol es más importante que Dios. Realmente, decía en Efesios, no vivas de una manera necia. Realmente, dime, por favor. Ahorita te reto a que me digas, por favor, dime qué es más importante que Dios. Y me voy, me bajo y aquí termina todo. Dime qué es más importante que Él. ¿Alguien? Pero realmente hacemos al mundo y a las cosas del mundo más importantes que Dios. Todos lo hemos hecho. Todos. Aquí no vemos nadie que diga, yo no. O yo más que tú, ¿no? Todos, de verdad. Yo mismo lo he hecho. Hablando, por ejemplo, del tercer mandamiento, ¿te acuerdas? No tomas el nombre de Dios, el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Te acuerdas todo lo que platicamos la semana pasada? Muchas veces yo he estado aquí, he estado el domingo de una manera vana en mi corazón, pensando que mi decisión es más importante que la de Dios. Y entonces Jesús llega con los fariseos, súper legalistas, súper cumplidores de la ley. Y llega con los legalistas y les dice, a ver, todos ustedes guardan el día de reposo, ¿verdad? Sí, guardamos el día de reposo. Bola de mentirosos, les dice. Todos ustedes, les está saliendo sangre de la boca. Voy a creer que ustedes prefieran el día de reposo que a Dios, porque cambiaron. Dice, ustedes con su boca solamente dicen que Dios es importante para ustedes, pero sus hechos demuestran totalmente lo contrario. Creo que muchos debemos de considerar, de los que estamos aquí, no voy a hablar de la iglesia fulana, sutana, muchos de los que estamos aquí tenemos que considerar seriamente en dónde está depositado mis intereses, mis anhelos y mi amor. Te lo dije, no estoy hablando de nadie en específico, no lo dije por ti específicamente. Pero tenemos que entender que la palabra es general y la palabra te habla a ti realmente.
creo que tienes que poner un alto y considerar seriamente en dónde están depositados tus intereses. Y entonces dice el mandamiento: guardarás el día de reposo para santificarlo. Quiero estudiar eso, quiero que estudiemos eso de santificarlo. Para santificarlo significa para apartarlo para nuestro Redentor. Él nos salvó, Él nos dio vida eterna, Él nos sacó, no de Egipto, pero sí del mundo. Él nos sacó, entonces tengo que apartarlo para nuestro Redentor. ¿Y quién es mi Redentor? Jesucristo. Éxodo capítulo 31. Ya se me fue la hora. ¿Ya le paramos ahí? ¿Me aguantan? Éxodo capítulo 31. Pues ya que, ¿verdad? Éxodo 31, por favor. Versículo 12. Éxodo 31, 12. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquel que no guardaba el día de reposo, aquel que lo profanaba, ¿qué le hacían? Le daban chicharrón, lo mataban. Y vemos más adelante un ejemplo de esto, ¿verdad? Vemos más adelante que un hombre sale y entonces se sale a recoger maderita y ramitas, y entonces que lo apedrean y lo matan al cuate ese por andar trabajando en el día de reposo. Bueno, quiero enfatizar aquí algo que significaba como una señal entre Dios y su pueblo, ¿ok? El día de reposo era una señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, perdón, versículo 19. Ezequiel 20, 19. Ezequiel 20, 19. Ezequiel 20, 19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Bueno, tú podrás decir: pastor, ¿y cuándo voy a descansar? Bueno, si tú sabes ¿cuánto tiempo tardamos aquí en nuestro culto, en los servicios de domingo? ¿Cuánto tiempo tardamos? Tardamos todo el día. El asunto es que todos tenemos cosas que hacer. Sí, lo entiendo. Sin embargo, cuando dice la palabra acerca de profanar, habla también acerca de a qué le estás dando el primer lugar. Mira, vente aquí primero y después vete a hacer todo lo que tú quieras. Pero busca a Dios en tu vida. Si un día, por ejemplo, estás enfermo, pues bueno, no te voy a ir a picar las costillas para que vengas. Yo entiendo que estás enfermo. A lo mejor un día amaneciste, yo entiendo que estás mal. Pero cuando algún día te pregunte a alguien: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Pues nomás. Allí sí es el asunto. Y entonces dice Dios: será una señal entre Dios y su pueblo. ¿Por qué llegaron a apedrear a quien profanó el día de reposo? ¿Te acuerdas de ese cuate? ¿Por qué? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo mataron? Bueno, porque su actitud fue de rebeldía manifiesta delante de Dios. No le importó lo que Dios estableció. Retó a Dios con su propia sabiduría. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Te lo voy a leer. Romanos capítulo 1, versículo 21.
Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces, aquellos que conocen a Dios sustituyeron a Dios por la creación. Aquellos que realmente saben quién es Dios, sustituimos a la creación. La creación es más importante que el creador. La creación es mucho más importante. Eso es cuando llegamos a profanar el día de reposo. ¿Y qué pasaba con ellos? Morían. Bueno, si nosotros estamos aquí, ya lo hemos dicho muchas veces, porque necesitamos de Dios. Si aún cuando venimos y estamos escuchando palabra de Dios, ahí la llevamos. Imagínate cuando no estás. Cuando, como en el libro de Hebreos, se te hace una costumbre no estar. Si no quieres estar aquí, está bien. Si no quieres escucharme a mí, está bien. Eso no importa. No importa el mensajero, importa el mensaje. Si quieres ir a otro lado, está bien, pero el asunto es que ese día tan solo lo tengas para Él y descanses en Él. En Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura es suficiente. Un poquitito de confianza en nosotros mismos impide que confiemos completamente en la obra total de Jesucristo. Somos finitos, tenemos límites, mis hermanos. Necesitamos descansar, sí, pero aún más tenemos que regresar a descansar en Dios, a los pies de Él. Todos aquellos que creen en Dios pueden encontrar el reposo para sus almas, pueden encontrar ahí paz para con Dios y perdón de sus pecados. Y necesitamos un día para adorar y servir a Dios, para un día para llegar delante de Dios y quebrantar ese día de reposo. Es lo mismo, fíjate bien, quebrantar el día de reposo, piénsalo de esta manera: quebrantar el día de reposo, nos reunimos el domingo. Quebrantar el día de reposo es lo mismo que robar, mentir, codiciar, idolatrar y matar. Están en la misma lista. ¿Lo habías pensado así? Yo no. Quebrantar el día de reposo es lo mismo que codiciar, idolatrar, matar, robar y mentir. Están en la misma lista de los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces lo he hecho? Todos tus domingos ya están apartados. Para santificarlo significa para apartarlo. Y tú tienes que hacerlo formalmente y tienes que hacerlo intencionalmente. Nadie lo va a apartar por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Eres tú el que necesita, soy yo el que necesito reposo para mi alma y paz para con Dios y perdón de mis pecados. Soy yo quien lo necesito, estoy aquí porque lo necesito. El domingo, no voy a hablar mucho de esto porque nos tardaríamos muchísimo, pero el domingo es el día que nosotros como cristianos hemos establecido como un día de descanso, el día de reunión. ¿Qué diferencia hay entre los del sábado, pastor, y los sabatinos y todo ese rollo? Mira, no voy a entrar en rollos porque no acabamos. El asunto es que Dios, Jesús, terminó con la ley ceremonial, entre ellas el día de reposo, para que tú y yo fuéramos libres. Ahora, si todos los que estamos aquí descansáramos el día lunes, en nuestros trabajos, escuelas y todo lo demás, nos reuniríamos el día lunes. Y el domingo no nos reuniríamos. Conozco una iglesia en Nogales que ellos tienen su reunión así, el lunes, a las 8 de la noche. Lunes. O sea, ellos no se reúnen el domingo, se reúnen el lunes. ¿Por qué? Porque así es como todos, la gran mayoría descansan. No tiene que ver si es sábado, si es domingo. El asunto es dedícale a Dios el tiempo. Dedícale a Dios esto que estamos haciendo. ¿Alguna vez has tratado de escuchar una predicación de esta iglesia, de nosotros, por internet? Así como que, no fui, entonces vamos a ponerla en el YouTube, ¿no? Y de ahí la pones, ¿no? Hasta quién sabe cuál día, porque quién sabe qué día se le ocurre al pastor subirla, ya la voy a poner, ¿no? Y entonces ya la pones.
Y ahí tienes al pelón allí, grite y grite. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y dices, ay, qué bueno que no estuve, ¿no? Y cosas así, pero déjame preguntarte algo, y quiero que seas bien sincero en esto. Es lo mismo ver una predicación en el internet, en el YouTube, en donde tú quieras, que sentirla aquí. Se siente igual. ¿Sabes por qué? Porque a esto fuimos llamados. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Todos aquellos que creen que Dios es realmente su reposo, pueden encontrar allí reposo, aquí reposo para sus almas, paz. El domingo para nosotros es el día de que el domingo mucha gente lo agarra como el día en que voy a hacer todo lo que no hice entre semana. Ok, y entonces tienes que ponerle 3 clavos a las sillas porque tu esposa te dijo en la semana que tenías que arreglar esa silla. Tienes que cambiar los focos. Tienes que llevar al perro a sacar a hacer ejercicio porque ya está bien panzón el perro y ya está más panzón que tú. Tienes que sacarlo a dar la vuelta al perro. Tienes que lavar tus uniformes. Tienes que sacar a tu familia a dar la vuelta porque toda la semana estuvieron allí encerrados. Y entonces el domingo quieres hacer todo. Bueno, me dijo un pastor en una ocasión, tú puedes hacer todo, sí, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, si tú quieres hacer todo eso, pues hazlo, está bien. Si quieres descansar, hazlo, pero dale a Dios lo que Él te pide que le des. Esto en algún momento es difícil. Es que el domingo, pastor, es que esto, es que aquello, es que, bueno, está bien, trabajas el domingo. Pero nosotros tenemos servicio en la mañana el domingo. Tenemos servicio en la tarde en 2 lugares diferentes. Tenemos servicio el martes en San Antonio, luego el jueves en Romita, y así. O sea, el sábado en San Juan de los Durango. O sea, no hay excusa. El que quiere realmente buscar a Dios, lo encuentra. El que no le interesa Dios ni buscar a Dios, pues ¿qué te digo? Si no usamos el domingo correctamente, somos culpables. Si no buscamos el beneficio espiritual, somos nosotros los afectados. Eres tú el primer afectado. Eres tú el que va a batallar, de verdad. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. ¿Qué puedo hacer en este día para servir al Señor? Tal vez, o sea, imagínate el domingo. Bueno, el domingo ya. ¿Qué puedo hacer este día para servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a mi Redentor? ¿Cómo puedo servir a aquel que me sacó de Egipto? ¿Cómo puedo servir a aquel que me dio una vida nueva? El domingo para nosotros, dice la palabra, tiene que ser una señal entre Dios y nosotros, que somos diferentes a toda la bola de allá afuera, que somos diferentes a toda la raza. Pero el asunto es que el cristiano el domingo va a los 15 años porque es el único día que puede descansar y es el único día que se le ocurrieron hacer los 15 años. Entonces no viene a la iglesia, pero sí va a los 15 años, a las carnitas. Como si nunca hubieras comido carnitas. Es que me invitaron a la barbacoa y a la birria. Como si nunca hubieras comido barbacoa y birria. Además, te invito a 1 kilo de barbacoa. Bueno, el día que me paguen ahorita no, pero te invito a unos tacos de barbacoa. Pero tienes que poner a Dios en el lugar que Él merece. El domingo para empezar. De veras, la gente va y se amontona así, como si nunca hubiera comido de barbacoa en su vida. Ay, mira que no sé qué. Como si nunca hubiera ido a una fiesta de cumpleaños. Ay, pastor, es que voy al pastel. Como si nunca hubiera comido pastel. Es más, te hace daño el pastel. ¿Para qué comes? Ay, es que van a dar pastel con coca. Como si nunca. Te invito a una coca si quieres. Pero al terminar la echamos. A mí también me encanta el merequetengue, pero el asunto es, si no usamos el domingo correctamente, somos culpables. Si no usamos el domingo como beneficio espiritual para nuestras vidas, tú eres el primer afectado, hermano. Y puedes poner 1000 pretextos, el que tú quieras. Al final de cuentas, a ti mismo es el que te está haciendo daño. Eres tú el que está haciendo y decidiendo eso para ti. Para terminar, el domingo para nosotros significa, o el día de reposo, significa adoración, porque es el día que juntos adoramos a Dios. Significa crecimiento espiritual.
Porque es el día que juntos aprendemos lo que Dios tiene para nosotros y podemos estar todos en un mismo lugar. Es el día que hacemos iglesia, porque es el día que todos estamos reunidos en un mismo lugar, bajo un mismo techo, con un mismo objetivo. Es el día que nosotros declaramos obediencia, porque entonces decimos: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, estoy aquí para escucharte y quiero realmente hacer lo que tú me dices que haga. Es el día que damos testimonio a los demás. O sea, tú puedes decidir estar ahorita aplastado allí en tu sillón o echado allí en tu cama, pero estás aquí y das testimonio de que Dios es importante para ti. Cuando tú no pones a Dios como lo más importante en tu vida, entonces llegas con alguien y le dices: oye, te invito a la iglesia, y te va a decir: creo que es más fácil que yo te invite a mi casa a ver una película el domingo en la mañana a que yo vaya a tu iglesia. Y la gente agarra de cualquier lugar como un pretexto para no venir. Declaramos obediencia, declaramos testimonio y declaramos el señorío de Dios sobre nosotros. Porque todos nosotros, Él es nuestro Señor. Último pasaje, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de parte de Dios. ¿Quién de ustedes está invitado a las bodas del Cordero? ¿Ya te llegó la invitación? ¿La tienes? ¿No la has perdido? ¿La tienes guardadita? Y entonces estamos preparándonos, estamos practicando. Estos domingos, este día de reposo, es adoración, crecimiento espiritual, obediencia, testimonio, iglesia, señorío de Dios sobre nosotros. Es lo que proclamamos. Cuando tú tienes unos planes mejores, no hay nada mejor. ¿Oramos? Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a entender realmente, Padre, el propósito de estar hoy aquí reunidos. El propósito, Señor, de hacer iglesia aquí juntos todos, Dios. Señor, llévanos a considerar, Dios, lo que hemos hecho y nuestras decisiones, Dios, cuando en el pasado no hemos estado, Dios, delante de tu presencia. Cuando hemos decidido, Señor, hacer cualquier otra cosa menos llegar a tu reposo. Señor Jesús, hoy estamos aquí y te adoramos. Y al escucharte, Señor, sabemos que hay mucho que tengo que hacer todavía. Y al escucharte, Señor, y al escuchar esto, Dios, yo sé que hay mucho que tengo que trabajar. Perdóname, Señor. Queremos descansar en ti y encontrar tu rostro.
escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, por ser nuestro Redentor. Ayúdanos, Dios, a practicar esto. Ayúdanos, Dios, a llevar nuestra vida a ti siempre, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres lo más importante y que no hay nada más importante que tú. Señor, bendecimos tu nombre y te damos a ti las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un bonito domingo, que Dios esté contigo siempre, te sustente y te guarde cada día.